Doy gracias al Señor por su inmenso amor, su misericordia que Él ha tenido hasta este día, que Él ha sido nuestro amparo, nuestro refugio. Así que motivo de bendición, de alegría poder estar en su presencia. Y saludar también a mis hermanos que ya por varios tiempos no nos hemos reunido, no hemos estado juntos y cada uno en su hogar, y que claro que cada uno hemos estado orando al Señor y deseándole que la paz de Dios esté con todos ellos y que Dios les guarde, les bendiga cada día. Y que por la oración podamos estar en comunión nosotros, como nos enseña en su palabra, que nosotros debemos estar orando el uno por el otro, como hijos de Dios, porque somos un solo pueblo, porque dice que la iglesia es un solo cuerpo. Entonces por eso que tenemos que estar nosotros unidos en la oración, unidos en el Espíritu, como nos enseña que en el principio dice que estaban en un alma, estaban tan unidas a la iglesia que fue de tanta bendición, pero en estos tiempos que nos ha tocado vivir, en que han pasado momentos difíciles, pero que con el Señor vamos a salir triunfantes. Esa es la alegría y el gozo de poder ser llamado hijo de Dios, porque tenemos uno que nos guarda y nos ampara, y nos sustenta. Así que gracias doy a Dios y gracias por todo lo que Dios hace con nosotros, con todo su pueblo, porque todos somos un pueblo, no importa haciendo qué dominación, hermano. Lo importante es que se dirija a la presencia de Dios y clamar y poder servir y serle leal. Eso es lo que Dios anhela y desea, porque dice que cuando Él venga, todo el que esté haciendo su voluntad, dice que es parte de heredero del reino de Dios. Vamos entonces ahora, hermanos amados, a pasar a una oración para que el Señor nos conceda gracia, revelación del cielo, porque vamos a participar de un mensaje de su palabra que es la que también nos fortalece y nos alienta. Así que le invito a que oremos a nuestro Dios. Padre eterno y glorioso, en este momento, Dios amado, estamos delante de su santa y bendita presencia y a través de Jesucristo le damos gracias por concedernos, Señor, su bendición de ser guardados, ser sustentados, fortalecidos en el poder de su fuerza. Le damos tantas gracias, Señor, porque debemos reconocer su grandeza, debemos reconocer, Dios, su infinito amor para amarnos a nosotros que siendo pecadores, dice su palabra que usted dio su vida, vino a morir por nosotros. Y es motivo entonces de poder exaltar, de poder alabar, Señor, de darle gracias, Dios mío, por este amor tan grande. Su palabra nos enseña y dice que usted nos amó con amor eterno. Usted nos trajo, nosotros no lo hemos buscado, sino que el puro afecto de su voluntad nos ha traído a su presencia. ¿Para qué, Señor? Para hacernos revivir en la vida espiritual, porque estamos muertos, pero usted nos ha hecho revivir. Y ahora entonces estamos junto a usted para poder exaltarlo y poder alabar, porque se merece alabanza, la honra, la gloria. Padre, dice que por los siglos de los siglos. Deseamos que su bendición, su palabra sea motivo de bendición, de aliento espiritual. Dios Padre, para que seamos fortalecidos en el poder de su fuerza. Padre, entonces ahora despeje nuestras mentes, ilumine nuestro entendimiento, oh Dios, para poder, Señor, conversar de ella y que, esperando que en todos los que han de oír, escuchar la lectura, la exhortación, Señor, produzca en ellos, en todos mis hermanos, produzca gozo, alegría, regocijo, Señor Dios, y que puedan meditar que Dios es bueno para con todos nosotros. Dios Padre confirma este clamor por los méritos de Jesucristo, su Hijo, mi Salvador. Amén y amén. Vamos entonces a dar lectura a la palabra que se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 4, le vamos a dar lectura del versículo 17 al 32. Dice así: la nueva vida en Cristo, dice el título de ella. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia,
para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestros enojos, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que la que sea buena para la necesidad, para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos bendiga. Porque debemos tener tanto gozo, nosotros alegría, porque nos alcanzó la misericordia de Dios, como nos enseñaba las palabras que decía yo en el principio, que nosotros no hemos buscado a Dios, sino que Dios en su infinita misericordia nos recogió, porque el apóstol Pedro dice que nosotros estábamos sin Dios en el mundo, estábamos alejados de los pactos de la promesa, estábamos, dice, como una oveja sin pastor, y estábamos, hermanos, bajo una condición donde nosotros nos esperaba solamente la muerte, la condenación de ir al infierno, porque la paga del pecado, como dice su palabra, es muerte, y eso lo esperaba a nosotros. Estábamos bajo sombra de muerte, pero cuando le plació a nuestro Señor Jesucristo de poder venir ofreciéndose, dice, voluntariamente, para venir a hacer el sacrificio, para poder rescatar lo que se había perdido allí en el huerto de Edén, Dios dice que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó, dice. Lo entregó, dice, por amor a la humanidad, no tan solo para algunos, no. Cristo vino para salvar al mundo de pecado, para que en Cristo Jesús fuésemos salvos. Que hoy día el mundo ignore a Dios, que el mundo no quiera reconocer la misericordia de Dios, un día tendrán que dar una cuenta. Pero Dios mandó a su Hijo en sacrificio para poder rescatar lo que Él había creado, lo que Él hizo con sus manos, porque Él hizo al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza. Entonces, es maravilloso, es una tremenda bendición que nosotros tenemos de que Dios nos haya predestinado para ser pueblo suyo, para ser pueblo santo, apartado por la misericordia de Dios. Por eso dice entonces el apóstol Pablo a los hermanos de Efesios. El apóstol Pablo estuvo mucho tiempo con los hermanos de Efesios instruyéndolos de este camino, de este evangelio. Por eso que el anhelo de que Pablo pudieran ellos centrarse en la verdadera doctrina, en la verdadera adoración, porque de que ellos pudieran tener una entrega a Dios, porque eso es lo importante, hermano, que nosotros debamos reconocer que si Dios nos tomó es porque Dios nos ama. Y nosotros debemos entregarlo entonces de todo a nuestro Dios con cuerpo y alma, porque Dios, el Hijo de Dios dice que se entregó a sí mismo allí en el madero, puede ser que Él dispuso su vida por nosotros. La sangre del justo por los injustos fue derramada
Porque por eso que tremendo amor tiene Dios para con la humanidad, porque nosotros, como les digo, éramos pecadores. Estamos apartados, hermano, para ir a una condenación eterna. Entonces, y en el tremendo amor que Dios tiene para con la humanidad, hermano, vino Cristo el Señor, vino Cristo a derramar su sangre, como dice Isaías en la revelación, de que lo ve como el cordero que es llevado a matadero, y como una oveja de sus trasquiladores, y no abrió su boca para maldecir, hermano. Qué tremendo amor. Y eso es lo que pasa muchas veces nosotros los cristianos, que no valoramos el amor de Dios, no valoramos qué tremendo amor, qué tremenda misericordia que Dios nos haya tenido predestinado, dice, desde antes de la fundación del mundo, para ser herederos de su gloria. Que Dios nos bendiga, que Dios nos dé su gracia. Entonces dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que allá no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo ese entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. De que, como les decía, que si Dios probó en su misericordia de traernos, hermanos, para ser un pueblo santo, es porque ahora nosotros tenemos que vivir, hermano, en la consagración, en santidad, hasta cuando Cristo se tenga que manifestar, hasta el tiempo de Dios, cuando Él tenga, hermano, que venir, ser enviado para poder levantar la iglesia, porque a la iglesia le espera una gran bendición. Sabemos que después va a venir tribulación, gran tribulación, pero la iglesia no va a estar. La iglesia no va a pasar por eso. La iglesia no va a ser, nadie va a ser condenado. ¿Por qué? Porque Cristo el Señor, Él pagó por nosotros. Nos rescató de una vana manera de vivir. Y es por eso entonces que nosotros debemos estar, hermanos, tan gozosos, tan regocijados en el Señor y con tanto fervor debemos alabar a Dios. Debemos servir a Dios y poder adorarle, como Él dice, en espíritu y verdad. Porque tal adorador busca al Señor que le adore en el espíritu y verdad, hermano, para hacerle agradable al Señor. Eso es lo importante, hermano, que nos demos ya la vida vieja, ya no existe en nosotros. Por eso Juan dice que no demos amar las cosas del mundo, hermano, porque las cosas del mundo todas van a perecer, todas son temporales. Hoy día, los que están con su corazón entenebrecido, la vida ajena de Dios, a Dios, se deleitan en el pecado. Se deleitan. El pecado para ellos como su bebida. Pero nosotros, que Dios nos rescató, de que nos apartó, para que fuésemos diferentes, fuésemos un pueblo santo, santo, hermano, porque la iglesia cuando venga a buscar, dice que viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga. Una iglesia que se ha preparado, una iglesia que está vestida, hermano, está vestida para ir a la gloria de Dios, para poder ser levantada. Por eso es que nosotros debemos estar velando en oración. La iglesia, no porque haya venido lo que esté en el mundo, lo que hoy día podemos ver a diario, lo que está pasando, pero la iglesia no debe perder el norte. No. La iglesia en ningún momento debe descuidar su salvación. Nosotros, porque ¿quién es la iglesia, hermano o hermana? Usted y yo. Somos la iglesia. No es el lugar donde nos reunimos. Por eso dice que Pablo le dice a los corintios, y no sabéis, dice, que vosotros sois el templo de Dios y Él mora en vosotros. Y hay una condenación para el que destruyera el templo de Dios. Mire que nos ama el Señor. Mire que nos ama. Y por eso que yo siempre ha sido de poder reconocer que grande es la misericordia de Dios. Porque nosotros no tenemos ningún valor para poder que Cristo se haya fijado en nosotros, Dios se haya fijado, no. Éramos hombres muertos en pecado, y delitos y pecados, éramos muertos. Pero Él nos hizo revivir. Y se cumplió la palabra cuando dice, he aquí viene la hora, dice, cuando los muertos oirán mi voz y vivirán. ¿Van a vivir para qué? Para Dios, para poder servirle, para poder exaltar, para poder, hermanos, llevar este evangelio, para difundir la palabra de Dios, porque este evangelio tiene que ser predicado en el mundo entero.
En San Mateo capítulo 24 dice que cuando este evangelio haya sido predicado por todos los rincones de esta tierra, dice, la venida del Hijo del Hombre está a las puertas. Está a las puertas. Entonces tengamos cuidado porque ¿cuántos hoy día están alarmados por lo que sucede? Pero ¿cómo puede ser esto de que mire lo que ha sucedido en el mundo, lo que está pasando? Otros dicen, aunque no creyendo, dicen, muchas veces, no, si esto está escrito en la Biblia, dicen. Los que no perseveran, los que tienen su carrera allí de pecado, los que están en la maldad. Uno u otro dicen, no, pero si esto está escrito en la Biblia. ¿Y cuánto más nosotros que tenemos un conocimiento? Que somos enseñados. ¿Cuánto más nosotros, hermano, con cuánta más devoción debemos alabar a Dios? Debemos exaltar a Dios, debemos deleitarlo en la presencia de Dios, porque grande ha sido la bondad de Dios para con nosotros. Por eso me gozo en el Señor y de poder ver a este varón de Dios, quien, hermano, siendo él un perseguidor de la iglesia, tenía mucho conocimiento en cuanto a la ley, un erudito de la ley, pero después se invirtió todo esto y esa misma sabiduría que Dios le dio ahí, porque como que Dios lo estaba preparando ahora para ser siervo de Cristo, y ser uno de los más, hermanos, tener conocimiento que Dios le dio, le reveló estos misterios, porque estos misterios que Dios se los reveló al apóstol. Por eso dice que el evangelio no lo recibió por hombre alguno, sino directamente de Cristo el Señor. Porque tú le encuentras, hermano, con él, Cristo, hermano, Cristo le entregó este ministerio a él. Él pudo conversar con él. Quizás nosotros no hemos tenido esa dicha. Porque Pablo da su testimonio que va en el camino cuando dice que le rodeó un resplandor de luz. Mire qué grande es el Señor. Como decía un pastor que vino y predicó aquí, que Dios es tan perfecto porque Jesús lo tomó y lo botó en tierra para poder hablarle. Porque si Dios le hubiese hablado a Pablo así caminando, a lo mejor Pablo no lo toma en cuenta, no lo escucha. Son cosas. Pero Cristo es perfecto, lo tomó y ahí le habló. De ahí lo quebrantó al apóstol. De ahí ya podríamos decir que no fue más Saulo de Tarso. Porque después le dijo el Señor, no voy a hacer más Saulo de Tarso, ahora voy a hacer Pablo. Entonces, oiga, sí, fue maravilloso. Es maravilloso lo que hace Dios. Nosotros mismos, a lo mejor, ¿a cuánto Dios ha tomado allí en un campo de deporte? A lo mejor en una plaza, y ahí llegó la predicación del evangelio, ahí llegó la palabra. Y la palabra hizo efecto, la palabra caló hondo en su corazón y de ese día el hombre cambió. Por eso, hermano, que nosotros los cristianos tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes en el Señor. Porque Dios nos cambió. Porque si nosotros no hay un cambio en nosotros, no podemos dar testimonio de que Cristo habita en nuestros corazones, en que Cristo nos ha cambiado. Porque el hombre viejo no tiene que existir más. Por eso Pablo dice que ahora con toda humildad debemos llevar la palabra, con toda humildad, con toda mansedumbre. Porque no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Que Dios les bendiga, hermano amado. Esto pues digo, le quiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Como los otros gentiles. ¿Cuáles otros gentiles? Los que no han recibido al Señor. Como decía, los que llevan la carrera en el mundo, una carrera desenfrenada, que se deleitan en el pecado. Para eso. Pero nosotros somos apartados. Nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por la misericordia de Él. Y que andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en la vanidad de la mente. Teniéndose el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Porque ellos ignoran los misterios de Dios, pero nosotros en su misericordia, que después de Dios perdonarnos, limpiarnos, traernos, nos ha revelado sus misterios. Fíjese que los discípulos, cuando el Señor le conversa por parábola,
cuando dice que el sembrador salió a sembrar la cizaña, o sea, el trigo, la semilla, la buena semilla. Y dice que después de una buena semilla, dice que cuando salió, dice que salió cizaña. Y los discípulos dicen, Señor, bueno, la semilla que sembraste no era buena, mira, y ahora tiene cizaña. Y le dije, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y el Señor, ¿qué le dijo la respuesta? Déjala ahí, déjala nomás, déjala. Porque cuando venga el segador, recogerá su trigo, lo echará en su granero, y la cizaña irá con la paja al fuego que nunca se apagará. Y ahí se cumple cuando dice que la paga del pecado es la muerte. Pero Dios, al pueblo que ha rescatado en el pueblo de Dios, no puede haber cizaña, por hermano. Porque aquí nos enseña la palabra que tenemos que amarlos los unos con los otros. Tenemos que permanecer en amor. Tenemos que permanecer en santidad, en comunión. Ese es el pueblo de Dios, el pueblo que es verdadero. Y fíjese que cuando todas estas cosas están en nosotros, estos frutos, cuando nos reunimos, ¿qué es lo que hay? Alabanza a Dios. Glorificamos a Dios. Nos visita el Señor y es un culto pero maravilloso. Glorioso. ¿Cómo nos vamos? Nos vamos regocijados en nuestros hogares porque Dios ha visitado nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Sea Dios glorificado en grande manera, hermano amado. Por eso dice, Juan dice, el que permanece en él, dice, debe andar como él anduvo. En 1 de Juan, capítulo 2, verso 6. Dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, por eso, hermano, que nosotros tenemos que andar en esa santidad, andar con toda humildad, andar con mansedumbre. En nosotros tiene que haber obediencia, sometimiento, que son frutos del Espíritu. Porque cuando antes, hermano, éramos como los gentiles, no estaban estas cosas en nosotros. No conocíamos a Dios. Antes que el Señor nos bendiga, entonces hay un cambio muy diferente. Dios tiene que el hombre quebrantarlo, a todo ser que viene a él, tiene que Dios quebrantarlo, tiene que cambiarlo, cambiar su manera de ser. Ya no somos ese hombre altivo, no. Tenemos que ser un hombre pacífico, un hombre, como dice la palabra, entendido, apto para la obra del Señor. Un hombre preparado, un hombre que está en condiciones de poder ser un hijo de Dios. Eso es lo que Dios requiere de nosotros. Dice más adelante, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Ve? Que el Señor nos bendiga. Que Dios nos bendiga, nos dé su gracia. Perdieron toda sensibilidad. Qué triste, hermano amado, después de estado, hermano, dentro de los caminos. ¿Cuántos que han estado en los caminos del Señor? Y de repente se desviaron de lo de Dios. Se desviaron de lo de Dios y perdieron esa sensibilidad. Y después, hermano, que tenga que ser digno de muerte, Dios tenga misericordia, hermano. Dice, vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 2. Dice, amado, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que obtengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestra buena conducta. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé su gracia. Amado, os ruego como extranjeros. ¿Por qué el apóstol Pedro dice así? Porque dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Por eso Juan dice que como el mundo no le conoció al Señor, tampoco nos conoce a vosotros. Y nosotros no somos de este mundo. Nosotros en el conocimiento y la enseñanza que Dios nos ha dado, nosotros pertenecemos a un reino celestial. Somos peregrinos. Estamos por un poco de tiempo. Por eso, como les decía momentos atrás, en que Dios tiene que después, cuando se cumpla el tiempo de Dios, Dios tiene que tomar la iglesia. Ciertamente que tenemos que gustar la muerte. Porque lo que Dios le dice a Adán, que del polvo fue tomado y ahí tiene que volver esta carne.
Dice que la palabra de Dios que la carne ni la sangre hereda el reino de Dios, pero el alma, el espíritu que hay en nosotros, que vino de Dios, ese vuelve a Dios que lo dio. Por eso como extranjero y peregrino en este mundo estamos, vamos de paso. Pero luego, cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo, nosotros tenemos, ¿dónde vamos a llegar? Un reino celestial. Hebreo dice un reino inconmovible. Inconmovible, porque todas las cosas que están en esta vida deben ser removibles. Pero el reino en que Dios tiene para nosotros es inconmovible. Que Dios nos bendiga. Así que Dios nos dé su gracia para que podamos, hermanos, nosotros cada día interesarnos por permanecer como Dios quiere que permanezcamos en el Señor. Por eso nos enseña más adelante su palabra. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Renovado. Ya el viejo hombre no está en nosotros, sino que Dios, hermano, ha cambiado nuestra forma. Por eso que dice, enseñar que después que perdieron toda sensibilidad, perdieron lo más importante, hermano, de que ellos, hermano, se hayan desviado, porque estos pueblos donde Pablo el apóstol predicó, hermano, muchos después, hermano, se apartaron de la doctrina. Y Dios tenga misericordia de nosotros para que nosotros no perdamos el norte. Por eso que es importante de que nosotros tengamos perder lo que por tanto tiempo hemos estado en la casa del Señor, aprendiendo de la palabra, instruyéndonos, dándonos Dios mayor conocimiento, y que después tengamos que, hermano, nosotros perder todas las cosas es triste. Así que Dios nos ayude, Dios nos bendiga, para que podamos permanecer en el Señor. Por eso dice la palabra que, pues habiendo, dice, conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por semejanza de imagen de hombres corruptibles, y de aves y de cuadrúpedos reptiles. Que Dios nos bendiga. Que Dios se entregaron a la lascivia. Perdieron todo lo que, hermanos, han podido disfrutar de lo de Dios, y se entregaron al pecado, a practicar la maldad. Vemos de que nuestros hermanos judíos, después de ver tantas maravillas de parte de Dios, se apartaron del Dios vivo. Se apartaron y perdieron todo lo que Dios tenía para ellos. Tuvieron la bendición que Dios lo introduciera en la buena tierra, pero no era todo eso. Dios tenía muchas más bendiciones para ellos. ¿Y cómo fueron después, hermanos, que se apartaron del Dios vivo? Dice que provocaron a ir a Dios, adorando a dioses ajenos. Por eso olvidaron los sacrificios, olvidaron lo que Dios había hecho con ellos. Pasaron un desierto grande y espantoso, donde Dios fue con ellos, Dios los guardó, Dios los sustentó. Y después de eso, no reconocieron la misericordia de Dios. Que Dios nos libre a nosotros. Lo mismo aconteció acá, como dice el apóstol Pablo, hermano. Cuando dice que perdieron toda sensibilidad, dice Pedro, y acá dice, y se entregaron, dice, a la lascivia. Dios tenga misericordia. Por eso es que es importante. Pues habiendo conocido a Dios, no le adoraron, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Que Dios tenga misericordia. Se endureció su corazón y fue turbada su mente. Por eso nosotros debemos tener tanto cuidado, porque a nosotros tanto que se nos instruye, nos enseña por la palabra,
Por eso es que es importante, hermano, el clamor para que la palabra haga efecto. Dice que la palabra es espíritu y es vida. Espíritu y es vida. Entonces, que el Espíritu de Dios, hermano, que nos ha dado el Señor, a nosotros nos dio el Espíritu Santo, el cual dice que nos guía a toda la verdad, a toda la justicia. Entonces, siga el Señor haciendo misericordia. Siga Dios obrando en nosotros para que no perdamos, hermano, Dios ha hecho en nosotros y que el tiempo que hemos vivido dentro del Evangelio, donde hemos sido bendecidos, también, hermano, podamos nosotros permanecer como de cuando al principio, cuando el Señor nos llamó. Porque cuando recién empezamos, no sé si a algunos de mis hermanos le ha pasado, pero deseamos que ojalá todos los días hubiera reunión para estar en la iglesia, porque ese amor que te había por la obra, que nosotros corríamos, y si era frío, lloviera o no lloviera, si era calor, nosotros queríamos estar en los servicios del Señor. Pero cuando se fue apagando este fuego que había en nuestro corazón, empezamos a declinar, se empieza a terminar el ánimo, se empieza a terminar el deseo de la oración, el de poder estar en el culto, y empieza después el enemigo a hacer su obra. Así que Dios tenga misericordia de nosotros. Por eso debemos estar nosotros vivos en la gracia. Debemos estar sustentándonos por medio de la oración para que no perdamos, hermano, lo que Dios quiere que nosotros tengamos guardado en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga para que la gracia de Dios, hermano, fluya en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que, hermano, poder vivir el tiempo que resta bajo la gracia del Señor. Así que Dios nos dé su gracia, hermano. En 1 Tesalonicenses vamos a ver qué nos dice su palabra. Dice, y no en pasión, el verso 5 dice, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Nos debemos nosotros, hermanos, de andar en pasiones de concupiscencia. Y eso porque el enemigo, de tantas maneras que se presenta, hermano, para nosotros, para hacernos caer, que si nosotros no estamos bien revestidos de lo de Dios, el enemigo nos va a hacer caer. Vamos a ser presa fácil. Por eso dice el apóstol Pedro que nosotros debemos estar velando, debemos ser vigilantes, estar cimentados, estar arraigados, hermano, en este fundamento que es Cristo el Señor, para que podamos estar firmes y en el día malo, hermano, no nos sorprenda, hermano, el enemigo, no nos sorprenda lo que tenga que venir, sino que nosotros tenemos seguridad en que Cristo siempre estará a nuestro favor. Yo alabo a Dios y bendigo su nombre porque Dios ha sido con nuestra familia y también con su iglesia, y siempre Dios va a guardar su iglesia, siempre. Pues se tendrá que cumplir la palabra escrita cuando dice que el que habita el abrigo del Altísimo se morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice que Cristo es nuestra sombra, nuestra mano derecha. Que Dios nos bendiga. No te vendrá mal ni plaga y te tocará tu morada, porque Dios nos guarda. Dios nos guarda. Que Dios nos bendiga. Caerán a tu lado 1000, dice, 10.000 a tu diestra, más a ti no llegarán. Pero ojo, dice, con tus propios ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Puede ser que dice que nosotros no debemos tener envidia de ellos. No, nosotros sirvamos a Dios. Miremos siempre adelante, miremos al que va delante de nosotros, al blanco de nuestra soberana vocación. Que Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana. Que Dios le bendiga. Cada día vaya usted cultivando su vida en el Señor. Vaya usted cada día arraigándose más. Vaya creciendo más en el Señor, hermano amado, para que nosotros estemos preparados, porque sabemos que nuestro Dios va a enviar a su Hijo, pero no sabemos cuándo ni a qué hora. Es por eso que nos encarga que Dios debemos estar velando, que no se los olvide, que no
que nosotros, hermanos, no tengamos, hermanos, por tardanza, hermanos, como los que no creen en el Señor. Así que yo le invito para que usted sea un hombre, una mujer fiel, una mujer perseverante, que no sabemos por qué tenemos que pasar todavía, no sabemos que lo que tenga que venir, pero Dios le va a guardar. Esa es la fe. Con Cristo, dice el apóstol, somos más que vencedores. Así que gracias al Señor, porque hasta este día Dios ha guardado a su iglesia. Ha guardado a su iglesia. ¿Por qué ha guardado la iglesia? Porque hemos estado velando en el Señor. Y hemos estado recibiendo la sustancia espiritual, el pan que Dios nos da, es la que nos fortalece y nos da nuevas fuerzas. Así que aliméntese por la palabra, ore a Dios y Dios va a ser con usted, Dios nos va a guardar y nos va a librar. Así que me gozo en el Señor y de poder estar en la presencia de nuestro Dios, poder compartiendo esta enseñanza con usted, lo que nos enseña el apóstol, enseñó a nuestros hermanos de Efesios, hoy día es para la segunda de San Bernardo. Y para todas las iglesias, porque este evangelio está siendo predicado a través del mundo entero. Que Dios nos bendiga a través de las naciones. Cuando uno escucha de predicadores que van por las naciones, muchos están peligrando su vida, porque vemos sobre todo las naciones árabes que no quieren que se mencione el nombre de Jesucristo, no. Porque tiempo atrás en Turquía, que eran 5 varones que fueron a predicarlos, los agarraron y los mataron inmediatamente. ¿Por qué no? Así es el hombre, porque si el hombre que está cegado no tiene conocimiento de Dios, no teme, en ellos no hay temor, sino que el enemigo es el que obra, hermano amado. Así que Dios nos guarde, bendiga a nuestra nación, orar por nuestra nación, usted tiene que orar por su nación, orar por los gobernantes, ni aunque nosotros no tenemos que ser partidarios, si nos conviene el presidente, no nos conviene, que me gusta o no me gusta, nosotros debemos orar por ellos, para que Dios les dé entendimiento y que en ellos haya calor humano, para que miren también y piensen que la bendición que Dios da para una nación es para todos, es ser compartida para todos. Así que el Señor le bendiga, y bendiga a todo su pueblo, bendiga a nuestros pastores, el Señor, y la gracia de Dios también sea con ellos. Hasta aquí Dios me ha dado de poder conversar de su palabra. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor para que Dios, hermano, selle hasta su palabra en nuestros corazones. Gracias, Padre Celestial. Gracias por su tremenda misericordia. Gracias a Dios porque eres bueno. Le doy gracias a través de su amado Hijo Jesucristo. Fue Él el que vino a este mundo a trazarnos un camino de salvación, un camino de vida eterna. Él fue el que trajo, Señor, el perdón de nuestros pecados por su sangre que se derramó allí en el madero de cruz. Por eso el apóstol dice, por gracia soy salvo, por misericordia de Dios. Así que gracias, oh Dios, en esta hora bendiga a todos mis hermanos, bendiga a todo su pueblo, bendiga a nuestros pastores que nos administran, bendiga a las distintas dominaciones. Yo te clamo por el mundo entero, Dios, que los guarde. Oh Señor, que tengan misericordia. Oh Señor, porque nosotros no sabemos su propósito, no conocemos su mente, pero usted sabemos que para nosotros, que usted nos ha traído su presencia, usted es un Dios bueno, un Dios misericordioso, que nos ama con amor eterno. Gracias, Señor, y llévenos en paz a nuestros hogares, guardados bajo su dulce nombre. Padre, confirma este servicio, su palabra, confirma, oh Dios, esta oración, se lo imploro humildemente por los méritos de Jesucristo, su Hijo y Salvador. Amén y amén. Gracias.